Muy buenas tardes, tengan estimadas alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Derecho Ambiental. Y en esta ocasión vamos a dar continuidad a los temas que nos encontrábamos disertando propiamente dentro de la sesión pasada y el día de hoy abordaremos cuáles son los antecedentes y también cuáles son las formas en que ha ido evolucionando la protección jurídica del ambiente, cuáles son sus aspectos generales, sus antecedentes y evolución, el derecho ambiental como tal, en qué consiste una política ambiental, cuáles son los instrumentos ambientales, cuáles son los riesgos también que se provocan dentro del medio ambiente, cómo se reconocen y se regula propiamente las normas oficiales mexicanas y cómo le da cabida y regulación dentro de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Y para ello vamos a iniciar pues acerca de la validación de lo que se conoce como el derecho ambiental y en principio de cuentas vamos a analizar la evolución del derecho ambiental internacional. Cuando hablamos del derecho ambiental, vemos que si bien es cierto, este es muy antiguo, ¿por qué? Porque en las comunidades primitivas, si bien es cierto, se tenía claro que había una dependencia mutua entre el ser humano y luego entonces su conexión o su relación con la naturaleza. Sin embargo, vemos que el ser humano fue olvidando esta regla cuando empieza a sentirse con el dominio sobre la naturaleza, es decir, como aquel que podía tomar en consideración o podía tener el dominio sobre la flora, sobre la fauna, etcétera, ¿no? Entonces, al momento en que empieza a hacer un uso inadecuado de estos recursos con los que se cuentan, pues vemos que empieza a generar, es en efecto cadena, todos estos desequilibrios y que luego entonces va a tener una repercusión, ¿verdad? Cuando hablamos de Francis Bacon, él hacía referencia a esto como que la naturaleza, para ser dominada, forzosamente debe ser obedecida. Sin embargo, no fue sino hasta los años 60 cuando, a partir de la necesidad que estaba imperando, se empieza a generar una conciencia ambiental y en ese sentido empieza a tomar nuevamente una validación la necesidad por conocer y por conservar el medio ambiente. En ese sentido, vemos que la gente empieza a darse cuenta pues de todos aquellos peligros que si bien es cierto amenazaban con existir o en su defecto, con acrecentarse, ¿verdad? Y tener esta repercusión inmediata a todo el planeta. Entonces, y empezaron a existir estos intentos de regulación ambiental que si bien es cierto, como en todo principio, pues no tuvo éxito. Sin embargo, se genera el Convenio de Londres de 1900, en donde se presentan diferentes iniciativas de manera aislada. Sin embargo, fue hasta la década de los años 60 cuando existieron libros y fotografías que hicieron que la opinión política y la opinión pública empezara a tomar importancia la necesidad de generar un movimiento ambiental. Es por ello que a partir de la Declaración de Estocolmo de 1972 se tiene la primera conferencia organizada por la Organización de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, en donde le dan de manera literal el nombre de Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. En esta se reconoce por primera vez el derecho que nosotros como hombres o como individuos tenemos a un medio ambiente sano. En el mismo sentido, se empieza a establecer la responsabilidad de los estados de poder garantizar que las actividades que se encontraran bajo su jurisdicción no deberían causar un daño al medio ambiente en este sentido para perjuicio del mismo y entonces se establece el principio de cooperación y por tanto los países se indicaron que deberían sumar esfuerzos para poder hacer frente a los desafíos globales que nuestro planeta estaba presentando, ¿no? Entonces se crea el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se le reconoce por sus siglas PNUMA o PNUMA y que era enfocado a los asuntos ambientales que en la actualidad se regulan. De igual manera, en ese mismo año se publicaron más de 300 libros sobre medio ambiente, ecología y contaminación. Después existe la Comisión de Brundtland y la Cumbre de la Tierra, en donde después de la Declaración de Estocolmo, que es la que venimos analizando, en 1983 surge la Comisión de Brundtland con el informe de nuestro futuro común y en ese sentido, en 1987 se habla por primera vez de desarrollo sostenible, en donde se hace referencia al desarrollo sostenible como aquella satisfacción de necesidades que las nuevas generaciones, tanto las presentes como
como las futuras deberían tomar en cuenta. Esto sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para poder satisfacer sus propias necesidades. Entonces, en 1987 se firmó el Protocolo de Montreal relativo a todas aquellas sustancias agotadoras de la capa de ozono. En la Cumbre de la Tierra, que fue en julio de 1992 en Brasil, se establece que se sentaron los principios que conformaban la transición hacia un desarrollo sostenible. Y propiamente de la Declaración de Río surge el principio precautorio y el principio preventivo, en donde se reconoce que es como el pilar del derecho internacional ambiental para la protección propiamente del medio ambiente, ¿no? También surge el principio décimo que reconoce el derecho a la información, a la participación, a la justicia en ámbitos ambientales. Y de este principio deriva la Convención de Aarhus en 1998 para Europa y Asia Central, y luego entonces el Acuerdo de Escazú para toda Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, ambos empezaron o tenían como elemento importante buscar que el principio décimo sea vinculante. Y por tanto, después de Río, en todos los tratados económicos importantes se empieza a hablar de lo que se considera como necesario para que exista una protección ambiental. Después, en la Cumbre Mundial de la ONU y el futuro que queremos, vemos que en ese sentido, en Johannesburgo, en el año 2002, se adopta la Declaración sobre el Desarrollo Sostenible, que habla precisamente de promover el desarrollo sostenible para también mejorar la vida de las personas que viven en pobreza y también para revertir la continua degradación del medio ambiente. Todo ello con el afán de alcanzar el desarrollo sostenible, también la protección del medio ambiente y, por tanto, que se deba constituir como una parte integrante del proceso de desarrollo y no únicamente como algo que es ajeno o que se debe contemplar desde una manera aislada, ¿verdad? Entonces, también cuando nosotros hablamos propiamente del desarrollo o del derecho al medio ambiente, vemos que a partir del 2012 llega lo que se denomina como el futuro que queremos. Cuando hablamos del futuro que queremos, vemos que este es un documento no vinculante que es propiamente realizado a partir de la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible que la Organización de las Naciones Unidas establece y que es conocido como Río+20. En este vemos que se renueva nuevamente el compromiso para lograr un desarrollo sostenible. Sí, y en ese mismo sentido vemos que no fue hasta sino en el 2015 cuando se establece el Acuerdo de París sobre un cambio climático. Este acuerdo fue ratificado por casi todos los países del mundo. En él podemos encontrar que se sientan las bases para una transformación hacia nuevos modelos de desarrollo bajo emisiones y bajo una resistencia y una forma de reconocimiento a un estado de protección y un estado de garantía y un estado de cuidado al medio ambiente que tuviera como repercusión que no existieran estas afectaciones climáticas, ¿no? También vemos que todo esto ha tenido como consecuencia que se hayan realizado y que se continúen realizando una suma de esfuerzos para tener una normatividad que realmente pueda ayudar a resolver todos aquellos problemas ambientales que, si bien es cierto, de manera desafortunada van en crecimiento. Entonces, vemos que nos encontramos con un derecho ambiental que, si bien es cierto, aún está en proceso de ser o de llegar a cumplir todos los objetivos por los cuales fue creado. Sin embargo, vemos que todas estas conferencias mundiales, si bien es cierto, son eventos para crear una concientización masiva, pero también vemos que esto no va a tener ninguna operancia o ningún resultado si no existe esta velocidad o esta demanda con la cual nuestro medio ambiente nos lo está requiriendo, ¿no? Entonces vemos pues que esto es una forma de poder validar o de poder reconocer de manera genérica dónde se han gestado o dónde se han existido o han surgido los cimientos para que exista esta regulación específicamente enfocada en la protección del derecho ambiental. Entonces vemos pues que el derecho ambiental vamos a entenderlo como este conjunto de normas jurídicas que regulan los conocimientos, en este sentido, perdón, los comportamientos humanos que puedan alterar de manera directa o también de manera indirecta nuestro medio ambiente y, repito, que tengan por objeto prevenir y remediar las perturbaciones que alteran su equilibrio, ¿no? También vemos que el derecho ambiental no únicamente se hace referencia a las normas, sino también al estudio, a la interpretación y también al conjunto de conocimientos, como hace rato
rato comentaba, que provienen de otras ciencias ambientales, como puede tener esta conexidad con la biología, la geología, etcétera, porque también vemos que el medio ambiente es todo aquello que nos rodea, que interactúa. Ejemplo, ¿no? Lo que decíamos, el ser humano, la flora, la fauna y todo esto, como también va a tener afectaciones al cambio climático, ¿no? Cómo todo esto va a generar en efecto cadena mejoras o perjuicios dependiendo de las actividades que nosotros como individuos estemos realizando. Vemos que de manera desafortunada la actual crisis justifica propiamente la necesidad de que existe esta regulación vinculante. Por ello, el estado de necesidad, como hace rato comentábamos en los antecedentes internacionales, de que a partir de toda esta este proceso de globalización no únicamente genere mejoras tecnológicas y demás para el ser humano, sino que también genere una concientización masiva acerca de todas aquellas alteraciones que de manera directa o indirecta nosotros estamos realizando, pero que a pasos agigantados está generando un desequilibrio ambiental, ¿no? Este desequilibrio es precisamente por estas afectaciones petroleras, químicas, la tala inmoderada, por el uso de pesticidas, por el desperdicio de agua, etcétera, ¿no? Que todo esto, pues también en mayor o en menor medida, pues está potencializando que exista estos desastres naturales. Entonces, vemos pues que el derecho ambiental, vemos que tiene como característica específicamente uno de los elementos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque es un carácter o se tiene que ver como un carácter preventivo, por un carácter universal, por un carácter transversal, y esto en cuanto a su reconocimiento y regulación dentro de los instrumentos jurídicos normativos, ¿no? Entonces, vemos que dentro de los principios que le deben dar soporte y sentido se encuentran el de precaución, el de prevención, el de responsabilidad ambiental, el acceso a la información, la participación, la cooperación, y esto no únicamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, así como también el de las responsabilidades comunes por diferenciadas. ¿Por qué hablamos comunes y diferenciadas? Porque no únicamente es ver el derecho que nosotros tenemos, que si bien es cierto se encuentra soportado en instrumentos jurídicos internacionales y también locales, como nuestra constitución política, en donde nos reconoce que todo individuo tiene derecho a un medio ambiente sano, pero este medio ambiente y este derecho, así como un derecho, pues también nos genera en este sentido obligaciones, ¿no? Derechos y obligaciones. Derechos para que el Estado, dentro de sus facultades y también dentro de sus obligatoriedades, genere estas políticas públicas tendientes a generar una mejora dentro del medio ambiente, ¿no? A realizar las cuestiones preventivas, a realizar estas cuestiones de inspección, porque por eso existen las instancias encargadas, como en este caso, de supervisar de que existe una correcta, existen, por ejemplo, ¿no? Empresas que van a tener un giro y que se tiene que medir la afectación que emanado de su productividad va a desencadenar, ¿no? El impacto ambiental que va a tener. Entonces, también medir el perjuicio, también en ese sentido, cómo van a responder, etcétera, ¿no? Todo esto para que exista una correcta regulación, porque repito, así como tienen derechos, tienen obligaciones. Y en el mismo sentido nosotros como individuos tenemos el derecho de exigir al Estado que, repito, haga o aplique la norma jurídica. Pero también a nosotros nos corresponde contribuir desde nuestra trinchera en lo individual o en lo colectivo, dependiendo en el puesto en el que nos citemos, pero también de generar acciones para prevenir o para mejorar el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, evitar el uso de contaminantes o depositar o de establecer o separar la basura o de evitar la utilización de determinados químicos, etcétera, ¿no? Cosas que quizás pudieran ser tan simples, pero que de uno en uno va a generar un cambio. O también de crear asociaciones civiles enfocadas ya sea en el cuidado del medio ambiente, en la recolección de basura, en la protección de los animales, no sé, algunas cuestiones, repito, que también de manera directa o indirecta van a generar un antes y un después en nuestro territorio o en nuestro ambiente. Y para ello, vemos que también es necesario que se reconozca lo que se considera como una política ambiental. Cuando nosotros hacemos referencia a la política ambiental, vemos que esta lo contempla tanto su formulación, su composición y todos aquellos elementos que van enfocados a la expedición de normas oficiales mexicanas, pero también de todos aquellos instrumentos que se encuentran debidamente contemplados dentro de una normativa. En este caso puede ser propiamente la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que se le conoce por sus siglas LEGEPA. Esto enfocado precisamente en materia de preservación y también de restauración del equilibrio ecológico, porque si ya existen afectaciones
ocasiones, por ejemplo, una tala inmoderada de árboles. Entonces, la autoridad será aquella que se encargue de investigar quién o quiénes realizaron esta situación. Pero a nosotros, como individuos, no únicamente nos corresponde ver que se aplique la norma, sino también en ese mismo sentido reforestar, ¿verdad? Entonces, aquí también hay que ver desde lo que nos corresponde, ver qué acciones podemos tomar para luego entonces contribuir. Por eso se nos dice que es también tanto en la cuestión de preservación, pero también de reforestación, de restauración del equilibrio ecológico y de la protección al ambiente. En ese sentido, vemos que en principio de cuentas le corresponderá al Ejecutivo Federal observar todos aquellos lineamientos para que luego entonces se aplique la ley. Primeramente, vemos que reconoce aquellos principios en donde los ecosistemas se deben considerar como un patrimonio común de la sociedad. ¿Por qué? Porque sabemos que así como se nos indica que tenemos el derecho a un medio ambiente sano, entonces este medio ambiente sano va a conllevar que todos los ecosistemas se encuentren de manera correcta, es decir, que no existe una alteración, porque al momento que una de todas las especies que van a formar este ciclo no se encuentra. ¿Por qué? Porque ya estuvo en un momento en peligro de extinción y ahora por el desconocimiento, no llevemos de desconocimiento, porque sí lo sabemos, en ocasiones por la inconsciencia humana, esta especie logra extinguirse. Entonces, no únicamente es que la especie ya no va a fungir dentro de esta cadena, sino que esa especie también conllevaba otras tantas que dependían de ella. Entonces, ¿cómo va a generar este grado de afectación y qué consecuencias va a tener de manera directa o indirecta, corto, mediano y largo plazo? Todo esto, por eso nos indica que es una afectación o es un patrimonio común de la sociedad, porque no únicamente va a generar una afectación a su núcleo primario, sino que también va a generar una afectación a todos nosotros porque nos encontramos formando parte de un mismo medio ambiente. Entonces, hasta ahí le comento, no le había dado la bienvenida a Gerardo Ruiz, porque para que no quedara trunco la aportación o la participación que estamos disertando, pero bienvenido a nuestra sesión. Estamos propiamente validando los temas en que nos quedamos la vez pasada, abordábamos los antecedentes propiamente del derecho ambiental, el reconocimiento, las normas jurídicas internacionales y también los lugares en donde se crearon estas convenciones, estas conferencias, y ahorita estamos propiamente dentro de la regulación de nuestra Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente acerca de la validación de un derecho ambiental y propiamente ahorita estamos reconociendo las políticas ambientales, cómo genera este derecho y también esta obligatoriedad a nosotros como individuos y también la participación que tiene el Estado. Y al hablar del Estado, estábamos haciendo referencia que primeramente le corresponderá al Ejecutivo Federal observar el reconocimiento y validación de los principios que ahorita estamos abordando como estos ecosistemas que se consideran en este sentido de manera universal o que van enfocados hacia una comunidad o que van enfocados hacia un patrimonio común de la sociedad, porque, repito, se indica, es aquella forma en la que todos debemos de tener el acceso o el derecho a un medio ambiente sano, pero que la afectación o en su defecto, la protección, el cuidado, la preservación, la reforestación o la restauración nos va a beneficiar a todos por igual. También ahorita le estamos dando la bienvenida a Londra, que se acaba de agregar a nuestra sesión, y en ese mismo, si ustedes me lo permiten, vamos a continuar con la disertación de los temas. Ahora bien, otro de los principios que también reconoce como obligatoriedad del Ejecutivo Federal es también la forma de las autoridades y también la forma en que nosotros como particulares debemos asumir esta responsabilidad en cuanto a la protección del equilibrio ecológico, ¿no? Y es como hace rato comentaba, cómo se encuentra este grado de obligatoriedad y este grado también, así como repito, tenemos la forma de exigir nuestro derecho, pero también tenemos esta forma de responder ante las obligaciones que nos corresponden. Y eso es, repito, desde el cuidado que nosotros debemos de tener a no dejar tirada basuras en las calles, a de separar propiamente la basura orgánica o inorgánica, a también cómo nosotros debemos cuidar nuestro medio ambiente, cómo nosotros también debemos sembrar árboles, cómo nosotros también debemos de cuidar a las especies en peligro de extinción, cómo también nosotros desde lo individual podemos acuerparnos para crear asociaciones civiles que obviamente no persigan ningún fin lucrativo, pero que tengan como efecto, ¿no? El cuidado de una especie,
especie, acudir, no sé, a algún territorio para reforestarlo, acudir, no sé, a alguna playa, algún mar, o incluso, ¿no? Desde nuestra misma calle. Es empezar desde lo local para levantar la basura, para sembrar árboles, para cuidar el agua, para todas aquellas iniciativas que podemos nosotros proponer o que incluso podemos identificar qué normas jurídicas están siendo obsoletas en materia de protección al medio ambiente y cómo nosotros, repito, pudiéramos en este sentido presentar algún tipo de proyecto, ya sea al Congreso del Estado o al Congreso de la Unión, para que pueda existir esta reforma a las normas jurídicas, ¿no? Porque sabemos que existe un sinfín de acciones que se pueden hacer y que recordemos, ¿no? Desafortunada o afortunadamente, nosotros nos regimos a lo que dice la norma jurídica. Entonces, todo aquello que en su momento no esté prohibido, pues en ese sentido no podrá exigir un cumplimiento de una obligación. Entonces, si la norma es un tanto benevolente o flexible, pues entonces quizás ahí puede iniciar la forma en por qué nosotros no estamos realizando a cabalidad lo que nos corresponde, porque no existen este tipo de sanciones que se apliquen o que sean fuertes para que realmente nosotros como individuos pues nos duela, ¿no? Porque desafortunadamente hasta que no tenemos esta afectación o este perjuicio o este detrimento que puede ir desde algo monetario hasta algo proporcional a la falta que nosotros estemos realizando, pues no vamos a generar este estado de conciencia, ¿verdad? Entonces, vemos pues que todo esto quizás no únicamente es desde nuestra trinchera, porque recordemos que no únicamente va a ser cambios para que nosotros en nuestro día a día empecemos a visualizarlo, sino también esta protección al medio ambiente genera que cuestiones presentes y futuras o las nuevas generaciones también gocen de este cuidado y protección que hoy en día nosotros estemos materializando. Ahora bien, continuando con estas formas de validación que también nuestra propia normativa establece, como aquellos principios, repito, que el Ejecutivo Federal deberá realizar, se encuentran las responsabilidades en cuanto al equilibrio ecológico. Y aquí va a comprender, al hablar de responsabilidades, hablamos de estas obligatoriedades, es decir, todo aquello que debe de venir mediante un listado, qué es lo que nosotros debemos hacer. Y al hablar de nosotros, desde Alondra como individual, desde María Catalina como individual o en su defecto, desde Gerardo como un servidor público, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros en lo individual o mediante un cargo público vamos a tener quizás una doble responsabilidad, porque sabemos que nos encontramos en un medio ambiente, porque quizás yo puedo decir, bueno, pero a mí, ¿qué me afecta? Que quizás se encuentre tal especie en peligro de extinción, ¿no? Si yo no la consumo o si yo ni siquiera soy cazador o si yo pues no me encuentro en el lugar en donde comúnmente lo estén utilizando o simplemente pues yo soy ajena a eso, ¿verdad? Bueno, pero repito, el equilibrio ecológico, la protección al ambiente, aunque de manera inmediata tú no lo estés realizando o de manera inmediata tú no tengas un contacto directo, positivo o negativo, con el efecto que esto pueda repercutir, repito, al formar parte de la cadena, ¿no? De esta cadena humana, de esta forma en que todos nos encontramos inmersos dentro de este ciclo, vamos a tener una repercusión porque, repito, esta especie también tenía una, dos o n cantidad de especies que requerían de esta especie para su subsistencia y que al esta ya no existir, en efecto cadena, no van a existir las demás. Y quizás estas sí pueden tener un contacto o una afectación directa hacia tu persona. Entonces, por ello nos dice que el medio ambiente es universal. No nos están limitando que nosotros podamos acceder a él, pero sí nos están obligando a que hagamos un uso moderado, porque así como existen todos estos recursos naturales que pueden tener una temporalidad. ¿Por qué? Porque sabemos que si a veces o que si en el mayor de los casos realizamos un uso inmoderado o inadecuado, su temporalidad en este sentido pues va a ser corta. O por el contrario, si no existe una temporalidad por el uso indebido, puede llegar en un momento dado a que se agote, ¿no? Ejemplo, el agua. Entonces, ¿cómo? Imagínense ustedes, cuando este vital líquido no exista, por efecto cadena, la especie humana no va a existir, o las especies como tal. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros podemos concebir una vida sin agua? ¿No? Entonces, todo esto vemos que ahora sí nos damos cuenta qué tan importante es cuidar nuestro medio ambiente, pero qué tan importante es también que en un momento dado
todos y cada uno de los servidores públicos apliquen a cabalidad la norma jurídica, porque así como también existen estas formas de los mecanismos que se tienen que realizar, de los instrumentos jurídicos, de cuáles son los riesgos dentro de una política ambiental, de qué pasa si no se cumple, de cómo se tiene que supervisar cuando se otorguen los permisos, cuando quieran construirse determinadas empresas o bajo los giros que tengan que servir y demás. Pero porque a veces existen este grado de afectación. ¿Por qué? Porque no se aplica la norma jurídica, porque quizás existen otros factores económicos, políticos, sociales, qué sé yo, ¿verdad? Que sopesan más por cuestiones monetarias, entonces, que no miden o que hacen como que no pasa nada. Y por supuesto que va a tener esta repercusión. Y prueba de ello, yo les voy a poner un ejemplo. Su servidora vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y aquí existe una empresa Coca-Cola. Y Coca-Cola está propiamente construida dentro de una de las zonas que no debería estar. ¿Por qué? Porque en principio de cuentas, esta zona es considerada como uno de los pulmones del municipio. ¿Por qué? Porque aquí es en donde hace muchos años generaba estas zonas de agua o estos mantos acuíferos y que ahora al construir, no ahora, o sea, me refiero a hace muchos años que ya se encuentra construida propiamente la empresa Coca-Cola, pues de ahí obtiene todo el agua que necesita propiamente para elaborar este producto. Entonces, no se imaginan ustedes la serie de perjuicios que ha tenido, y repito, les estoy hablando de manera inmediata de a nosotros que somos los primeros que estamos resintiendo esta creación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hay periodo de lluvias, existen inundaciones terribles, porque obviamente al estar poblado o al ya tener otro tipo de construcción, esta zona que debería no tener ningún tipo de construcción, porque repito, es un área natural y es un pulmón de la sociedad. Entonces, el agua por naturaleza tiene que buscar su caudal y al no existir esta absorción del bien natural, ¿qué pasa? Busca en dónde continuar su cauce y esto genera luego entonces estas afectaciones, estas inundaciones, porque también existen a la par de estas afectaciones, ¿por qué también existe otra afectación al medio ambiente? Por la serie de químicos que se utilizan y que también en efecto cadena, porque también por ahí pasa un río, que también van directamente a este río y ustedes saben que la misma agua empieza a regarse o absorberse en todas partes, ¿no? Porque el agua está por ahí, pero obviamente continúa. Entonces, la absorción de la tierra también la misma contaminación, cómo está generalizando. Y eso hablando únicamente de los químicos que se van por la vía del agua. Pero también cuando hablamos de todo esto que la misma empresa saca en cuestión de químicos a través de toda esta serie de contaminantes atmosféricos que también está día a día generando. Entonces, esto también genera un cambio climático, una afectación a la atmósfera y luego entonces de manera inmediata un daño a la salud, ¿no? Porque nosotros somos los que lo estamos respirando, nosotros somos los que también estamos consumiendo porque esta agua, como repito, continúa su cauce y también es con la que en un momento dado también continúan cosechándose las plantas o los vegetales, porque repito, no sabemos hasta dónde desemboque. Está muy cerca de Zacualpa, que es uno de los lugares en San Felipe donde también se siembran y se cosechan verduras, ¿no? Entonces, ¿cómo también nosotros volvemos a consumir todo esto que no sabemos ni con qué tipo de agua se esté creado y que también continuamos consumiendo este contaminante, ¿no? Ya no te digo el producto en sí, que es terriblemente dañino, una Coca-Cola, pero te hablo de todo aquello que para que el producto exista, toda esa serie de contaminantes y esa serie de afectaciones que nosotros estamos teniendo y que en teoría existe una normativa y que en teoría existen estas normas oficiales mexicanas, existen estas dependencias y demás, que por supuesto debe de existir esta inspección, ¿no? Pero como también acaso pesa, ¿no? Los pros y los contras, la derrama económica, las cuestiones
por materia de impuestos en que también la empresa va a contribuir para el gasto público, etcétera, ¿no? Otro tipo de intereses que también están sopesando, pero repito, no estamos midiendo el costo-beneficio, porque van a haber circunstancias que quizás el propio Estado pudiera solventar a través de otras políticas públicas, porque también sabemos que nuestra propia Carta Magna nos reconoce o le reconoce al Estado la obligatoriedad y la facultad para que pueda generar o especificar impuestos, ¿no? Nos indica de manera literal que nosotros como individuos nos corresponde contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público. Entonces, si aquí estamos viendo que existen empresas que lejos de generar un mayor beneficio, están trayendo efectos colaterales y por demás perjudiciales para la salud, entonces podemos nosotros, o en este caso quienes fungen con un poder, pueden ellos generar la aplicación literal, sancionar conforme a derecho corresponda y velar por nuestra condición de vida. Porque si bien es cierto, nuestro derecho humano fundamental, y no por denostar, ¿no?, el valor de los demás derechos humanos, porque todos son iguales, pero la vida, si no tienes vida, pues en efecto cadena no tienes los demás derechos. Entonces, si la vida se está viendo afectada, mermada por toda esta serie de circunstancias, ¿no?, de contaminantes y de cambios que alguna empresa en específico nos está generando, pues entonces se tiene que atender, ¿no? Entonces, aquí les comento esto, ¿por qué? Porque es uno de tantos ejemplos, ¿no?, que existen en nuestro día a día, en el lugar en donde nosotros nos encontremos, y que también, repito, a veces la norma jurídica es muy bonita a la letra, pero en la praxis es letra muerta, ¿verdad? Porque desafortunadamente a veces únicamente tiende a satisfacer los intereses de unos cuantos. Pero si realmente aplicáramos a cabalidad lo que nos indica la norma jurídica y que sopesáramos el derecho humano a la vida y que esto es un derecho, aparte en ese mismo sentido de la vida, la misma Constitución nos indica, tenemos derecho, todo individuo tiene derecho a un medio ambiente sano, y la cuestión de sanidad habla de tener una calidad en cuanto al aire, en cuanto al agua, en cuanto a todo aquello que nosotros necesitemos de manera integral para poder vivir en condiciones dignas, ¿no? Ahora bien, continuando, y esto les estoy indicando porque propiamente hace referencia a uno de los principios que se encuentran consagrados dentro de nuestra LGEPA, que repito es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en donde se sientan las bases de nuestro medio ambiente, del cuidado y protección, al menos dentro de nuestro territorio mexicano, y que nos habla específicamente dentro del rubro de responsabilidades que nos corresponde como individuos o como servidores públicos. Otro de los principios, también de manera muy particular, se aboca a la prevención de las causas que generen y que luego entonces vemos que es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos. Y cuando hablamos de la prevención de las causas, ¿qué es lo que comúnmente nos indican? Y no únicamente en materia ecológica, sino en cualquier vía, ¿no? Es mejor prevenir que luego entonces reparar. Porque no es lo mismo que nosotros generemos, perdón, esta conciencia social, nos aboquemos a medidas de cómo cuidar el agua, ¿no? De cómo cuidar al medio ambiente, de cómo cuidar, o sea, preventiva. Y es muy distinto a que el día de mañana, ojalá y nunca pase, que no estamos a nada de que esto suceda, que ya no contemos con este vital líquido y que únicamente a partir de químicos o de laboratorio, ¿no?, se tenga que realizar esta composición química del H2O, dos de oxígeno por una de hidrógeno, y que luego entonces tengamos esta composición del agua. Entonces, ¿qué pasa? Nos indica, es más sencillo que nosotros primero generemos ese estado de conciencia, porque desde la persona que tira una basura, por más pequeña que sea, ya está generando un contaminante. Desde la persona que tenemos determinados elementos diarios y que compramos cosas que no necesitamos, ya estamos generando un desequilibrio ecológico. ¿Por qué? Porque quizá la ropa proviene del algodón, y para que esto se realizara, pues cuántas plantas tuvieron que utilizarse, ¿no? O peor aún, hay muchas personas que compran, se me ocurre, ¿no? No sé, ejemplo, algunas botas de piel de cocodrilo. Entonces, ¿cuántos animales no se tuvieron que sacrificar? Y obviamente los precios o los costos son exacerbados, pero para que pudiera llegar a la satisfacción, ¿no?, de la necesidad, y no necesidad,
pero a la demanda de este sector de la población, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vemos que las personas también de manera inconsciente estamos generando que existan este tipo de circunstancias? Porque al momento de haber gente que lo está demandando, pues también va a haber otra persona que va a tratar de satisfacer esa demanda, porque va a perseguir este fin lucrativo y sin importarle cuántas especies tenga que sacrificar para lograr ese fin. Entonces, vemos pues que el ser humano es el único en que, en principio de cuenta, se va a encontrar esta, primero, generación de conciencia y luego entonces quien es el único que va a tener en sus manos poder cambiarlo, ¿no? Porque repito, campañas hay muchas, pero si nosotros no ponemos realmente el énfasis que nos corresponde, pues simplemente cada día pues vamos a estar peor y hasta llegar a que la especie humana pues ya no exista, ¿no? Entonces, vemos pues que otro de los principios fundamentales que también nos indica es en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales renovables, que estos deben realizarse de manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y de su renovabilidad. Cuando hablamos de los recursos naturales renovables, de manera sencilla, ¿no? Ya todos lo sabemos, son todos aquellos que por su propia naturaleza van a continuar surgiendo, existiendo o se van a renovar. Pero también nos indica, muchos de estos no nada más porque sí van a existir, sino también muchos otros necesitan de esta contribución de nosotros como individuos para que obviamente estos puedan continuar renovándose, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica? Por supuesto que al ser un recurso natural, repito, está a disposición de todos y no hay una ley que te regule. Ejemplo, no vas a respirar solo de 8 a 10 de la mañana, no. O sea, el aire es para todos, es universal, así como el agua, pero también el uso adecuado. Y al hablar del aire, puedes decir, bueno, pero ¿cómo vas a usarlo de manera adecuada? Sencillo. Sabemos que existen químicos que nosotros podemos utilizar y que también estos afectan al aire, ¿no? Entonces, quizás aquí, ¿cómo vamos a nosotros a cambiar? Ver cuáles son o consumir aquellos que no tengan este grado de afectación al medio ambiente o que por lo menos no en gran medida cuando sea forzosamente indispensable que lo tengas que utilizar. Por ejemplo, cuando se tiene que utilizar algún tipo de químico para combatir alguna plaga y que alguna especie, se me ocurre, alguna planta, pues continúe, ¿no? En vez de cortar la planta, se le pone determinado pesticida o demás. Entonces, con esto, pues la planta pues ya va a vivir. Pero repito, cuando sea indispensable y ya no existe otra vía por la cual nosotros poder acudir como último mecanismo, emplearlo, pero también ver dentro de toda esa gama de productos que existen, ver cuál es el menos dañino para nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, aquí por eso se está indicando que se tiene que sopesar todos estos lineamientos para que en efecto el objetivo que se esté identificando sea, repito, renovar, que existan estos recursos renovables, estos recursos naturales renovables. Ahora bien, también nos indica dentro de los otros de los principios es la coordinación que debe existir entre todas aquellas dependencias, entidades de la administración pública, nosotros en lo individual, aquellas organizaciones de la sociedad civil que trabajen o que tiendan a generar acciones en favor del medio ambiente o en favor de realizar acciones ecológicas. Entonces, debe de existir esta contribución o este trabajo en equipo, este trabajo en conjunto. ¿Para qué? Para que no existan esta duplicidad de funciones. O por el contrario, si tú y yo estamos trabajando en lo mismo, entonces identificar cómo podemos sumar esfuerzos. Tú y yo estamos enfocados, se me ocurre, en desasolvar los ríos porque ahorita pues estamos en época de primavera, pero después al menos se me ocurre, ¿no? En San Cristóbal de las Casas, pues ya viene la temporada de lluvias. Entonces, si no se desasolvan los ríos, pues va a generar que cuando vengan esta temporada de lluvias, pues exista esta acumulación de basura, este desborde de ríos, esta afectación a las personas. Entonces también vienen, además de las afectaciones patrimoniales que se va a tener, pues también, no sé, en zonas cálidas, por ejemplo, el dengue, acá otro tipo de infecciones que pueden surgir en ese sentido y que, repito, todas ellas pues también alteran o desequilibran el medio ambiente. Entonces, como nosotros, si no se da abasto el municipio porque es competencia directa del ayuntamiento constitucional,
pues cómo nosotros como una comunidad organizada podemos contribuir levantando basura, acudiendo a chaporrear o apoyar, ¿no? A la brigada de ecología, etcétera, ¿no? Cuestiones quizás, repito, que sean mínimas, pero que desde cada una de nuestras funciones como individuo, como representante o miembro de una C o etcétera, ¿no? Nosotros podemos fungir. Repito, no estamos duplicando funciones porque ambos vamos enfocados en el mismo sentido, pero cada uno realizando diferentes actividades enfocadas en un bien común, ¿no? Entonces, aquí vemos algo tan sencillo, pero así también a nivel estatal, a nivel federal, se puede lograr un cambio, ¿no? De un granito de arena que cada uno de nosotros contribuyamos, vamos a generar una cuestión mayor. En el mismo sentido, vemos que también otro de los elementos importantes que se deben de tomar en cuenta es que dentro del ejercicio de las atribuciones que les correspondan, pues también las leyes son aquellas que van a conferir al Estado la facultad para regular, para promover, para restringir, para prohibir, para orientar y en el sentido amplio para poder inducir todas aquellas acciones que nosotros como individuos particulares podamos realizar dentro del campo económico y social, así como también poder llevar a cabo acciones para preservación y restauración del equilibrio ecológico. Acá que nos indica que por supuesto van a existir partidas presupuestales porque obviamente existe para cada uno de los sectores que se trabajen en favor de las personas un recurso etiquetado para ello. Por ejemplo, si estamos hablando de ecología, por supuesto que va a haber un recurso para contratación de personal, un recurso para, se me ocurre, para reforestar las áreas naturales, un recurso para, se me ocurre, no sé, para desasolvar los ríos o emitir algún recurso para cumplir o para comprar materiales, por ejemplo, bolsas, artículos de primera necesidad, todo esto que en un momento dado sea necesario. Entonces, acá nos indica que este tipo de partidas presupuestales, por supuesto que deben existir y que se tiene que generar un recurso que vaya a responder las necesidades que nos estén demandando, ¿no? Porque a veces existe un estado de necesidad inmenso, pero quizás no se dimensiona las afectaciones que se tienen. Entonces, por ello, o no se etiqueta el recurso necesario o simplemente ni siquiera haya una partida para ello, que se tenga que cubrir con aquella caja chica, con aquellos restantes que existen para poder llevar a cabo actividades, ¿no? Pero no estamos sopesando el impacto o el estado de necesidad o el perjuicio que va a tener, ¿no? Porque quizás me preocupo más porque exista una seguridad, porque existan, no sé, brigadas en favor no sé, se me ocurre, de salud dental o, repito, no por denostar o restar crédito, sino simplemente porque hay acciones que sí o sí se tienen que potencializar o que priorizar y que estas son a la salud de todas las personas, no únicamente de Alondra, de Gerardo, de María Catalina. Recordemos que el medio ambiente es aquello en el que todos nosotros vivimos en nuestro día a día y que nosotros, si no existe un medio ambiente acorde a las necesidades, pues simplemente la vida no va a tener estas condiciones dignas, que es uno de los derechos humanos que nosotros estamos exigiendo. Pero también recordemos que nosotros, en el mismo sentido que exigimos, también en el mismo sentido debemos responder. En el mismo tenor vemos que existe un numeral inmenso acerca también de los demás principios que en el mismo sentido reconoce nuestra Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que va enfocado, repito, a estas formas de validación o estas obligatoriedades que tiene en un momento dado el Ejecutivo Federal para que existan estos mecanismos de atención, de protección, de restauración, ¿de qué? De las acciones ecológicas o de la protección al medio ambiente. Ahora bien, aquí estamos hablando de todo aquello que en un momento se debe hacer para prevenir o por el contrario, en un momento dado para restaurar. Pero también es importante que exista una forma de evaluación del impacto ambiental, es decir, de todos aquellos riesgos a los cuales nosotros nos enfrentamos. Y la propia normativa, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, también lo reconoce y regula. Vemos que dentro de la sección cuarta de esta ley,
se indica de manera literal el reconocimiento acerca de la evaluación del impacto ambiental. Y dentro de ella se indica que la evaluación propia de este impacto se va a entender como aquel procedimiento a través del cual la Secretaría establece todas aquellas condiciones en que deberán sujetarse tanto la realización de obras, pero también las actividades que puedan causar un desequilibrio ecológico o, en su defecto, aquellas actividades que vayan a rebasar los límites y las condiciones que se encuentran debidamente establecidas y que vayan en contra de las disposiciones que en un momento dado se señalen, porque ya se encuentran especificados todo aquello que debe de existir para evitar este desequilibrio, ¿no? Entonces, todo aquello que no vaya o que no se acorde con los lineamientos o con lo que la propia ley mandate, pues también debe existir una sanción. Entonces, repito, estos lineamientos deberán sujetarse a las disposiciones aplicables para proteger al medio ambiente y, en su caso, restaurar los ecosistemas. Todo ello para poder evitar o para poder reducir el mínimo de sus efectos que vaya a tener sobre el medio ambiente. Por tal motivo, vemos también que la propia normatividad determina en su reglamento quienes pretenden en algún momento dado o sean susceptibles de realizar acciones que puedan desencadenar en un desequilibrio ecológico, ya sea por obras o por actividades que realicen, deberán forzosamente pasar a supervisión de la Secretaría. Y dentro de ellas se encuentran las obras hidráulicas, las vías generales de comunicación, los oleoductos, gaseoductos, carboductos y los poliductos. También se encuentran las industrias del petróleo, dentro de ellas la petroquímica, la química, la siderúrgica, la papelera, la azucarera, el cemento y la eléctrica. También se encuentran la exploración, explotación y beneficio de minerales y de sustancias reservadas a la Federación en los términos en que se encuentre la regulación propiamente de las leyes mineras y también de la reglamentaria del artículo 27 constitucional, específicamente en materia nuclear. También aquellas que vayan enfocadas en las instalaciones del tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos y también de residuos radiactivos. En el mismo sentido, el aprovechamiento forestal en selvas tropicales y especies de difícil regeneración. También aquellos cambios de uso de suelo en áreas forestales y también en selvas y zonas áridas. En el mismo sentido, en parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas. Por consiguiente, el desarrollo de inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros y de igual forma las obras y actividades en humedales, en ecosistemas costeros, en lagunas, en ríos, en lagos y en estéreos conectados con el mar, así como también en sus litorales o zonas federales. De igual manera, las actividades pesqueras, las actividades acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o de más especies o causar daños a los ecosistemas, y también de aquellas obras o actividades que correspondan a asuntos que sean de competencia federal, que puedan en un momento dado causar desequilibrios ecológicos graves o irreparables, que puedan también causar daños a la salud pública o a los ecosistemas o rebasar los límites y condiciones establecidas dentro de las disposiciones jurídicas, que sean relativas a la preservación del equilibrio ecológico y a la protección del medio ambiente. Vemos que estas, estimadas alumnas y alumnos, son los que se consideran como aquellas evaluaciones al impacto ambiental que la Secretaría, repito, tiene que validar al momento de que alguna de estas actividades, de algunas de estas obras puedan desencadenar en daños irreparables a nuestro medio ambiente. De igual manera, vemos que la propia normatividad también nos señala que deben existir la creación de normas oficiales mexicanas en materia ambiental. Y estas nos dice que son creadas para lograr la sustentabilidad de todas aquellas actividades económicas y, por tanto, la Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas en materia ambiental para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y por ello deberá vigilar que tengan por objeto establecer primeramente los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites que sean permisibles y que deberán observarse en regiones, en zonas, en cuencas
o en ecosistemas en aprovechamiento de recursos naturales, así como también en el desarrollo de actividades económicas, en la producción, en el uso y en el destino de los bienes, de los insumos y de todo aquello que se encuentre en proceso. También deberá observar las consideraciones en cuanto a las condiciones necesarias para lograr el bienestar de la población y también para la preservación o la restauración de los recursos naturales y de la protección al medio ambiente. En el mismo sentido, deberá estimular o inducir a los agentes económicos para poder reorientar sus procesos y tecnologías a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable. De igual forma, deberá otorgar certidumbre a lo largo en este caso, en todo el plazo que se cuente para lograr la inversión e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de la afectación ambiental que en su momento hayan ocasionado. Y por consiguiente, fomentarán actividades productivas en un marco de eficiencia y de sustentabilidad. En ese sentido, también vemos que existe la autorregulación y las auditorías ambientales, en donde los productores, las empresas y las organizaciones empresariales podrán desarrollarse procesos voluntarios de autorregularización ambiental. Esto a través de los cuales mejoren el desempeño ambiental, respetando en todo momento la legislación y la normatividad vigente. Esto en materia ambiental en su sentido se comprometan a superar o a cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental. En ese tenor, la Secretaría, dentro del ámbito de su competencia, en este caso de competencia federal, inducirá o concertará primero al desarrollo de los procesos productivos y generación de servicios adecuados y compatibles con el ambiente y también con el sistema de protección y restauración en materia ambiental. También todo esto deberá tomar en consideración aquello que esté convenido con Cámara de Industria, en la Cámara de Comercio y en otras actividades productivas, en organizaciones de productores, en organizaciones representantes de una zona o de una región. También en instituciones de investigación científica y tecnológica y otras organizaciones interesadas. También deberá observar el cumplimiento de normas voluntarias o especificaciones técnicas en materia ambiental que sean más estrictas que las normas oficiales mexicanas o que se refieran a aspectos no previstos dentro de estas, las cuales serán establecidas de común acuerdo con particulares o con asociaciones u organizaciones que los representen. Y para ello, la Secretaría podrá promover el establecimiento de normas mexicanas conformes a lo que se encuentre debidamente previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Vemos, apreciables alumnas y alumnos, qué tan importante es que nosotros conozcamos y comprendamos, primero, el alcance del cuidado y protección a un medio ambiente. Segundo, este impacto ambiental en caso de omisiones o de acciones que tiendan a destruir de manera temporal o permanente nuestro medio ambiente. Tercero, la necesidad que existan estas normas oficiales mexicanas y que se apliquen para que luego entonces las afectaciones a nuestro medio ambiente pues también produzcan o generen sanciones proporcionales y que también quienes lo cometan pues también tengan esta responsabilidad proporcional al impacto que se comete. Hasta ahí, estimadas alumnas y alumnos, dejaré mi participación, cedo el uso de la voz por si alguien desea emitir algún comentario, ya que me está indicando nuestra plataforma que en cualquier momento da por culminada nuestra sesión. Entonces, me gustaría escucharlas o escucharlos. Si alguien desea manifestar algo, con muchísimo gusto lo puede realizar. Adelante, por favor. Lick, pues por mi parte no voy a agregar nada. Al contrario, le agradezco su tiempo y pues quedó todo muy claro. Muchas gracias. Está fuerte, doctor. Ahí tienen un parrón a los óculos, dices que ya se terminó tu hora laboral y Perdón, Gerardo, no alcancé a escuchar bien lo que comentaste. No, Lick, me quedó muy en claro su materia. Fue Ah, muy nutritiva para mí. Sí, estuvo muy claro, Lick. Muchas muchísimas gracias. gracias a ti. Bueno, apreciables alumnas y alumnos, ha sido un placer ser partícipe en su proceso formativo
En esta ocasión, mediante la disertación del derecho ambiental, espero a la postre poder volver a coincidir con cada uno y con cada una de ustedes. Y si no fuese así, les deseo el mayor de los éxitos en las materias subsecuentes. Recordar que ante cualquier duda o comentario, como siempre, estoy para servirles, ya sea a través del apartado de foro o si lo desean a través de un WhatsApp. También recordar que se cuenta hasta el próximo sábado, 23 de marzo, para que tengan a bien remitirme sus actividades, así como también para que puedan vertir sus dos comentarios en el apartado de foro y con ello estén dando cumplimiento a los puntos que se requieren para poder cumplir a cabalidad la materia. Que tengan excelente día. Recordar también que esta sesión virtual ha sido grabada para que en el momento que le compartan a su servidora, con muchísimo gusto se las impacte en plataforma y con ello continúe contribuyendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Que tengan excelente día. Bendiciones a todas y todos. Hasta luego. Muchas gracias, Linda.